¿Es justo eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es justo alquilar un sicario para resolver un problema? Después de ahí viene todo lo demás, pero esa es la pregunta básica. Bienvenidos a Controversias. Para jóvenes católicos, me encuentro nuevamente con William, disfrutando estas experiencias en donde conversamos estos temas álgidos, estos temas difíciles. Mi nombre es José Borregales y para este tema quisiera comenzar que pudiera tener mucho de afectar un poco, es un tema muy sensible desde el punto de vista emocional, pero tengo una propuesta que quizás les agrade. Voy a mostrarle a William unas imágenes anticonceptivas. ¿Cómo es esto? En las redes sociales, por lo general nos encontramos con este tipo de cosas que son cómicas. Entonces, esta es como una lista de imágenes anticonceptivas, ¿no? Fíjense cómo son como travesuras de los bebés, ¿verdad? Que uno dice, ay Dios mío, lo que me toca, si yo tengo que traer al mundo a un hijo, o en algún momento, no sé, adoptar, cosas que pueden suceder, que son de la vida diaria. Quizás usted pueda tener alguna anécdota así, alguna travesura que te cacharon infraganti, mira aquí, estos pies, que te habrán cachado infraganti en la niñez. Por lo menos yo recuerdo mis hermanos, un día se embadurnaron todo de pantano, pero pantano hasta la cara, le tomaron una fotito. Esta foto está en los álbumes. Un recuerdo así que tenga. Es que en realidad tengo varios. Ajá. Yo cuando era niño, hace tiempo de eso, y yo tengo un recuerdo, como yo era el menor de mis hermanos, siempre había como el cuidado, ¿no? Suponiendo que los mayorcitos saben hacer mejor las cosas, tienen prevención, tienen un cierto criterio. Como yo soy el menor de mis 5 hermanos, de los 5 hermanos que somos, todos los cuales estamos vivos, en la casa teníamos una pecera. Yo veía cómo mis hermanos le daban de comer y a mí me parecía que esto era muy sencillo. Pero bueno, hay que darle una dosis, hay que tener cuidado con la temperatura de la pecera, esto y el otro. Y yo siempre quería que me dieran a mí de alimentar a los peces y no me dejaban alimentar a los peces. Yo quería y no, que William, que no, que no, que no, que no. Y en cierto momento hasta un coquito me dieron para que me quedara tranquilo y ni siquiera tanto. Pero en un momento en que aquello me dio tanta rabia que bueno, yo agarré y como me parecía que eso era de lo mismo, yo decía, pensé yo, bueno, yo le puedo poner ahí como nosotros los seres humanos, le puedo poner la cantidad que sea, yo le voy a poner completo ese frasco de comida y que ellos ahí coman lo que necesiten. Ah, le eché aquella broma y eso fue verdaderamente un desastre. Eso se ensució esa agua, algunos peces se murieron, esa agua se puso cochina, pero muy rápido. Entonces, sí, hoy como adulto yo, por supuesto me dieron mi pela por haber hecho eso, porque yo no lo oculté. Cuando me preguntan, ¿quién hizo esto? Yo le di de comer. ¿Por qué? Bueno, porque no me dejan y yo quiero hacerlo. ¿Sí? O sea, fíjate, la idea de límite al niño. Ya desde niño hay que ponerle al niño en la formación, me parece que esto nos puede servir para el video de hoy. Hay que ponerle límites, porque en la vida todo tiene límite. En el funcionamiento del cuerpo todo tiene un fin, todo tiene un porqué, todo tiene un para qué. Yo de niño no lo entendía, pero a mí me parece que esa corrección que me dieron fue muy buena, ¿no? Independientemente de la violencia, que tampoco fue mucha, yo aprendí que había cosas que no podía hacer de mi cuenta y que había cosas que tenían su límite y yo tenía que respetar el límite. Imagínate de aprender, los papás también aprenden en el proceso de crianza. Así Nadie es. les enseña a los papás del papá, pero de todas es un reto, es una dificultad. Trae pruebas, trae momentos que pueden ser cómicos cuando uno ya los vivió, pero no significa que en su momento sean difíciles. Y esto hace que la preocupación por ser padre y por ser madre exista, y más si eres bastante joven. Claro. Entonces, sin embargo, en las imágenes
dan pie a que alguien pueda pensar a través de las imágenes, en verdad, yo preferiría no tener hijos en estos momentos, ¿no? Y esa reflexión puede hacerte tomar algunas decisiones, como ver la manera en que evitas algunas situaciones para que eso no se dé. Al final, es bueno que sea la pareja o uno de manera individual, haga ese plan, oye, quiero tener un hijo, ¿no? Y en ese sentido, se puede decir que María en su momento no necesariamente tenía pensado tener un hijo en ese momento, más adelante, quién sabe, pero fue una propuesta que le llegó. Y hay momentos en la juventud donde uno, bueno, se deja llevar por los amigos, sale a alguna fiesta, de repente la educación que recibió no fue como, no digo suficiente, pero de repente los estímulos externos hicieron que tomara una decisión que después pueda tender a arrepentirse con el tiempo. Entonces, en este caso, es muy fácil verlo como que desde una postura ajena al problema. Sin embargo, yo siento que todos tenemos incumbencia, es decir, en la medida en que se nos eduque desde jóvenes correctamente y se nos den las ideas claras y correctas, uno puede madurar en ese sentido y puede ser un buen punto de partida para enfrentar este problema. Hoy nosotros el tema que queremos abordar es el tema del aborto. Y tú acabas de decir una cosa que a mí me parece fundamental. Es la cultura en la cual ese tema tiene sentido. Hoy nosotros tenemos, posiblemente en nuestro país, no es mayoritario todavía, pero se pueden comenzar a ver ahorita algunos signos que pueden hacer de esta cultura el sentido mayoritario. Es la noción moderna del confort, de la comodidad. Cuando ya tú has entrado en el confort, en la comodidad, y quieres el confort individual, privado, evidentemente que el nacimiento de un niño te resta de ese tiempo, te resta de esas ocupaciones. A partir de este momento, sobre todo para la madre vive para el hijo. Los primeros meses son fundamentales, las primeras horas después del nacimiento extrauterino del niño son fundamentales. La madre tiene que cuidar la salud del niño, pero segundo tras segundo. La pareja, que ojalá esté, tiene que también cooperar mucho con la vida de ese niño. Entonces, claro, si yo veo ciertas imágenes o me entero de ciertas imágenes y yo he vivido todo mi tiempo, porque así la cultura me ha formado y que mi familia que está dentro de esa cultura ha reforzado aquello, puede suceder que yo vea y diga, no, yo no quiero eso para mí, para mi confort, para mi individualismo, para mi tranquilidad. Yo no me voy a estar dedicando a cambiar pañales cada hora, a estar haciendo tetero a cada segundo, hasta mosca de que si el muchacho tiene fiebre o no tiene fiebre. Entonces, claro, aquí es donde viene el asunto. Desde la perspectiva del propio individualismo, puede ser que el nacimiento de un niño, niña, como fuera, genere una dificultad. Y hay personas que caen en la tentación, es una tentación muy cultural de, como se dice elegantemente, hoy vamos a intentar llamar al pan y al vino vino, pero hay mucha gente que cae en la tentación de interrumpir. Ese es el término que se utiliza, interrumpir, ¿no? Y entran en otro componente de la cultura que yo no quiero olvidar, es el lenguaje. Como el asunto del aborto tiene evidentemente una carga, tú lo acabas de decir, emotiva, yo diría moral, ¿sí? El discurso cultural, científico, está haciendo de todo para aminorar ese impacto. Entonces te hablan, por ejemplo, de interrupción del embarazo. Y de esa manera el impacto de la palabra aborto, que significa destrucción, significa aniquilamiento, significa muerte, en lo semántico, en el impacto, se reduce. Correcto. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esas estrategias, porque esas estrategias son fatales,
O sea, intentan permitir que la persona se represente, piense el aborto como una cosa sencilla, como una operación quirúrgica, como es simplemente echarse unos puntos en un dedo que se cortó. Entonces, yo creo que hay que tener sumo cuidado con eso, ¿no? En el uso del lenguaje y en el ceder al proyecto de una cultura que, si tú le haces caso, va a terminar destruyendo al ser humano. Claro. Yo partía de los que tenían la posibilidad de decisión, pero en este sentido también hay que ponerse en poner los zapatos de quienes no tienen la capacidad de decidir. Es decir, hay realidades en donde sea que la mujer sea adulta, joven, incluso niña, por problemas, por motivos que son graves, igualmente graves desde el punto de vista moral, como lo es una violación, hay jóvenes que no tienen la decisión de tener un bebé, ¿no? Entonces, primero, ciertamente aquí también incluimos dentro del problema no solamente a la criatura, sino que incluir a la persona que va a tener el niño y también a la pareja que también pudiera tener su incumbencia en este tipo de toma de decisiones, incluso la familia. Y también que las leyes pudieran a veces, primero, o no implementarse bien, o implementarse bien, pero la ley como que deja de tomar en cuenta ciertas cosas, como por ejemplo que la mamá esté en peligro, que es un caso bien interesante. ¿Qué pasa si la mamá, para dar a luz, perdería la vida, ¿no? Porque pudieran darse muchísimos casos, que los dos pierdan la vida, que uno de los dos sobreviva, o que el niño, por ejemplo, venga con una malformación. Entonces aquí tenemos que decir otra cosa más acerca del discurso médico. Yo resalto es que es importante que sepamos que es una situación difícil que también amerita reflexión. No significa que la excluyamos, que es muy como que si fuera algo fácil de conversar. Claro, pero reflexión sincera. Porque, por ejemplo, todos los médicos y los que tienen la postura proabortista quieren ponernos a nosotros la excepción como la regla. Y eso es lo que lo que no debe ser. No, que viene con malformaciones. Ok, ¿cuántos son los casos de malformaciones? Desde el punto de vista cuantitativo, casi despreciables. No, que los casos de violación son, afortunadamente, pocos, relativamente pocos. Entonces, claro, se quiere justificar con números muy nimios, con casos muy excepcionales, el que se legalice el aborto. Sí. Y aquí tenemos un caso, lo vamos a ver en algún momento en el video. Tenemos el caso de la gran defensora en la Argentina de los famosos derechos reproductivos o como se llama, del famoso aborto seguro y legal en la Argentina, que precisamente con esas ideas, defendiendo esas ideas desde hace mucho tiempo, con una postura materialista, comunista, como ella además lo dijo, fue a practicarse un aborto legal y murió. María González. Sí, a esa precisamente nos estamos refiriendo. Mira, entonces hay que tener mucho cuidado. Lo que tú estás diciendo es importante porque nos hace ver mejor, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con no poner la excepción como regla, ¿no? Yo me topé con esta publicación en la que se veía esta tragedia, ¿verdad? Pero yo me encontré con un dilema al momento de reaccionar, porque Facebook te pone like, corazoncito, carita triste, carita enojada. Y yo, en mi querer responder, sabía que ninguna manifestaba lo que yo estaba sintiendo, porque para mí era igual de tragedia la pérdida de la vida del niño, tanto como de esta chica, porque al final es una vida y nosotros precisamente estamos en la postura de la defensa de la vida. Entonces, no porque ella tuviera las ideas, tuvo que haber pasado por una situación difícil. Pudo haber sido algo biológico o alguna negligencia en el hospital, pero no es de alegrarse. O sea, en ningún momento ni de que porque sucedió esto le sirva a un bando o a otro para defender cualquier postura.
sea, la noticia es irrelevante desde mi punto de vista para defender una postura u otra, porque no cabe, es como un ejemplo que no ayuda, al igual que los ejemplos en donde te ponen la situación tan extrema que como que si te estuvieran obligando a decir que sí, no, mira, ahí era necesariamente así. Ciertamente hay situaciones extremas, pero no significa que, como bien lo decías anteriormente, esa situación extrema justifique el resto de los casos. Exacto, de los casos. De los casos que no son extremos. De todas maneras, miren, un poquito más, avanzando en profundidad, hay un autor o un filósofo que algunos contemporáneos, que algunos ubican en la escuela, en la corriente existencialista, que es Gabriel Marcel. Gabriel Marcel hace una diferencia entre misterio y problema. Yo creo que a nosotros nos sirve ahorita para nosotros pensar el tema del aborto. Los problemas están siempre referidos a asuntos externos, a cosas materiales, a aquello que no toca directamente la existencia humana. Y una de las dificultades que hoy hay es que precisamente todo lo que tiene que ver con el ser humano no pertenece al área del problema, sino a un área que Gabriel Marcel llama el misterio. Verdaderamente el ser humano pertenece a esa área, a un área en donde, como a mí me toca directamente la existencia del otro ser, y más, y con más razón, aquel ser al cual yo le he dado la vida, sea yo el padre, o sea yo la madre, o sea yo miembro del género humano, entonces no se puede tratar de la misma manera a un ser humano como tú tratas un saco de cemento, porque un saco de cemento es un problema, es externo. Con él yo agarro y construyo una pared y se acabó. Eso está de alguna manera fuera de mí. Pero tratar de la misma manera a un ser humano, desechándolo, diciendo, bueno, esto me genera a mí un problema de tiempo. Yo que soy estudiante universitario, ahora no voy a poder seguir con mi carrera, o no voy a poder seguir con mi práctica libre de la sexualidad, o no voy a poder tener las relaciones que con otros hombres a mí me interesa tener. Es reducir el misterio, la grandeza, la dignidad del ser humano a una cosa. Y me parece que es lo que hay detrás del discurso abortista. El discurso abortista, y los médicos abortistas te hablan así. Mira, te vamos a ayudar a resolver ese lío. Metiste la pata, bueno, ya vamos a resolverte esa metida de pata. Y hay un principio que en ética no hay que olvidar. En ética no puedes tú resolver un problema con otro problema. Efectivamente, aquí hay una situación en la circunstancia, que esa no es tu pareja estable, que no estás casado con ella, que no tiene los recursos materiales para el mantenimiento del niño. Todas esas son circunstancias, escúchale, duras como para que se puedan enfrentar. Ok, ese es un problema, pero no puedes resolver ese problema con otro problema. Metiste la pata, eso es un problema, pero matar para resolver un problema es agregar un nuevo problema. Los seres humanos no debemos hacer esto. Sí, en este sentido del misterio, ni siquiera la humanidad puede decir en qué consiste el ser humano propiamente, ser persona. Entonces, ¿qué es lo que necesita nosotros para ser humanos? El lenguaje, solo el lenguaje, que existan otros. Al final son una sumatoria de cosas. Eso es simplemente tener el ADN del Homo sapiens único. Ahora, en este sentido, o sea, ¿cómo se lleva eso a la etapa antes del nacimiento? Que es cuando el feto ya está listo para sobrevivir fuera del útero. ¿Cuándo? Desde el momento en que el cigoto tiene tantas células y ya bajó a la parte del útero. Entonces, eso es muy difícil, forma parte del misterio. Entonces, precisamente, ¿cómo te puedes justificar al decir que a tantas semanas no es un ser humano? Mira, es una concepción antropológica. Y hay una concepción antropológica que algunas personas la tienen clara y otras no, que la concepción materialista, que te habla incluso en ese lenguaje que tú acabas de usar, feto. Y entonces te dicen, por ejemplo, que el feto es cualquier cosa, es una masa amorfa, ahí no hay un ser completo, allí no hay terminaciones nerviosas, ahí no hay latidos del corazón. Pero interesante porque nos ha llegado otro material mientras estábamos
haciendo los trámites para producir este video, de una ley en Texas. De hecho, hay médicos que aplican esa antes de conceder el aborto a la madre que lo pide. Es, si yo puedo escuchar los latidos del corazón, y yo escucho los latidos del corazón, ahí hay un ser vivo. Y si ya hay un ser vivo autónomo, y lo hay, en realidad lo hay, yo no puedo proceder a asesinarlo, sea cual sea el caso. Ahora, sabemos que el corazón existe y comienza a latir, pero antes de que comience a latir, se han conformado células. Y antes de esas células ha habido vida. O sea, hay vida desde el primer momento. Lo que sucede es que, claro, si tú en la doctrina científica cortas significa sesionas lo que a ti te interesa para promover una práctica abortista, para promover un negocio económico, que al fin y al cabo es eso, en una clínica que gana cantidades y cantidades y cantidades, como hemos encontrado con agencias internacionales a las cuales incluso algunos gobiernos poderosos del mundo le financian económicamente precisamente para que promuevan el aborto y lo apliquen, porque después las partes de esos niños son utilizados para productos médicos, para investigaciones, incluso para aplicaciones estéticas, cosa que a mí me parece verdaderamente espeluznante, pero eso se hace. O sea, lo que decimos los pro vida es que desde el primer momento hay vida, porque lo otro no tiene sentido. Decir que se unió óvulo y espermatozoide a engendrar nada, y después como del aire, en cierto momento, surge un corazón, surge unos riñones y surge un ser humano, no tiene ningún sentido. Desde el primer momento hay vida humana, así que da lo mismo, asesinarlo al día de concepción o asesinarlo 7 meses después. Si también se pudiera pensar en cómo el cuerpo humano está hecho de una manera tan bien diseñada para traer a la vida un ser humano que primero no se puede hacer con máquinas, imposible, y es una cuestión biológica también tan perfecta que sin ser, como sin ser creyente, o sea, ¿a quién se lo atribuirías sin que exista un Dios? Porque es algo tan maravilloso, es como ¿cómo perder la contemplación de algo tan perfecto, de algo tan maravilloso? Y que si el cuerpo humano una vez arranca ese proceso, uno lo intenta frenar, eso es terrible para el propio cuerpo que ya empezó toda una empresa, porque antes de que se siga desarrollando lo que hay dentro, ya la mujer comienza a tener cambios, porque es todo un proceso que lleva adelante el cuerpo para algo tan complejo, y que si ya es difícil nacer, porque también muchas veces hay problemas durante el embarazo, hay como que abortos espontáneos, hay enfermedades que le puede dar a la mamá, incluso el estrés puede hacer que tenga problemas con el parto. Pero la vida se sobrepone. Exacto. Y tanto cuesta a veces el hecho de que uno nazca, que es un milagro, para que después nosotros hagamos como tenemos aquí, que es un mapa de las partes del mundo, ¿no? En donde en rojo están prohibidos solo lo permitido para salvar la vida de la mujer, en naranja está permitido por motivos de salud, en amarillo por motivos socioeconómicos, y en verde sin restricción de causa, que es precisamente gran parte de Europa y gran parte de América del Norte. Sí, que es el otro extremo tan laxo, en donde sin restricción de causa, que implica que cuántas puedes hacerlo, cuántas veces puedes hacerlo, o sea, que no hay límite, es una cosa... O sea, yo creo que es importante que nosotros, en medio de este estudio que estamos haciendo sobre el aborto, no olvidemos lo último, José, que tú acabas de decir. El cuerpo está hecho para la vida. O sea, su finalidad es dar vida, no interrumpirla. Pero si los seres humanos interrumpimos en el sentido de que abortamos, cortamos, secamos la posibilidad de que un cuerpo diseñado para dar vida cumpla con su finalidad, lo que surge es un trauma. Desde el punto de vista médico, además se habla en esos términos. Un trauma físico, pero también un trauma psicológico.
que nunca hay que olvidar. Muchas de las mujeres que hoy son pro vida y que uno lo ve en algunos canales de televisión, sobre todo en algún canal católico muy, muy famoso, se han metido a esto como fruto del trauma que les ha producido el aborto. No hay que aminorarlo, porque en la literatura médica de aquellos países desarrollados eso se deja muy de lado, porque uno ve inmediatamente que hay una intención muy mala, muy perniciosa. Hay que decirlo, o sea, a la mujer que aborta le queda una herida terrorífica, le queda una herida permanente, tiene ella que írselo a tratar, tiene durante muchísimo tiempo que, bueno, andar con esa cadena, andar con esas heridas, andar con esa cruz, porque ella tiene conciencia de que, y también lo tiene que tener la pareja, y también la tienen que tener los médicos, las enfermeras, los que trabajan en esto, tienen que tener clara conciencia de que han asesinado. Y eso no es cualquier cosa. Por eso sería interesante, si queremos comprender el fenómeno, e incluso desde el punto de vista científico, que no oculten los datos científicos que nosotros queremos conocer. Hay un trauma posaborto. Es real. No sale la mujer muy tranquila, muy contenta, como el que se limpió algo, como que hizo una asepsia, se limpió con un poquito de alcohol. No, la cosa es mucho más, pero muchísimo más severa. No podía faltar el material audiovisual de cosas que uno va consiguiendo en internet, y en este caso es algo que, si no me equivoco, es este mismo año, en México. Glenda está embarazada, pero afligida porque su feto tiene una malformación congénita, por la cual el bebé nacería muerto o como en estado vegetativo. Estas complicaciones ponen en riesgo la vida de esta joven de 25 años. Ella y su pareja se gastaron todos sus ahorros en pruebas para poderlo operar y salvarlo, pero resultó imposible. Los médicos le recomendaron interrumpir el embarazo. Ha sido bastante desgastante porque nos hemos endeudado demasiado, y tanto emocionalmente, muy difícil. Fue una decisión demasiado difícil porque era un bebé deseado. En Veracruz, donde reside la pareja, el aborto por esta causa está prohibido. Por ello tuvieron que ir a Ciudad de México, uno de los 2 estados en todo el país donde es legal interrumpir el embarazo por malformaciones congénitas después de 12 semanas. Glenda ya tiene 22 semanas de embarazo. Por la urgencia, prefirió acudir a una clínica privada. El tiempo es muy importante porque corre aún más peligro mi vida. Las clínicas públicas te piden un cierto papeleo, además de que no proceden rápidamente. Debido a los obstáculos legales en México, se estima que cada año cerca de 1 millón de mexicanas abortan de forma clandestina. 1/3 de las 230,000 mujeres que interrumpieron su embarazo en Ciudad de México desde su legalización en 2007 provenían de otros estados. Sin embargo, el brote del coronavirus dificultó la movilidad para acceder a este derecho. Por ello se ha disparado el acompañamiento de abortos a distancia. La colectiva Aborto Legal México es una red de proabortistas que opera en la clandestinidad con la entrega del medicamento misoprostol y asistencia médica virtual. Antes de la pandemia atendían a 20 mujeres al mes. Ahora son más de 10 al día. Aumentó también el número de semanas al que nos llegaban los casos. Muchas de las mujeres estaban confiadas en que iba a pasar la cuarentena en 15 días. Entonces ya sabían del embarazo no deseado. Dijeron, bueno, nos esperamos a que abran las clínicas porque redujeron el número de servicio. En Ciudad de México tenemos 13, lo redujeron a 7. Es decir, la mitad de clínicas públicas de la capital se encuentran cerradas. Mientras, el gobierno calcula un aumento de unos 36,000 embarazos no deseados en todo México hasta 2021 en el contexto de la pandemia. Esto obligaría a miles de mujeres a exponerse a un aborto inseguro frente a la desprotección de la justicia. El pasado 29 de julio, la Suprema Corte rechazó un proyecto de ley para la despenalización del aborto en Veracruz, uno de los estados con normas más restrictivas.
La aprobación de este amparo hubiese sentado un precedente a nivel nacional y hubiese obligado a muchos otros estados a modificar su código penal en base a tratados internacionales firmados por México. Al ser una corte nacional, lo que hace es criminalizar el aborto en todo el país, manda un mensaje a los medios de comunicación y a los estados de que pueden legislar bajo dogmas de fe. En Veracruz, ONGs documentaron que solo en 2015 se negó el aborto a 400 niñas con embarazos ocasionados por una violación. Esta causa no justifica lo que para el presidente de una asociación antiabortista, Rodrigo Cortés, es el asesinato de un ser humano desde su concepción. La vida humana más inocente y más vulnerable es la de ese pequeño que está en el vientre materno. Entonces, decir que se justifica por un acto injusto el que se cometa otro, no creemos que sea algo positivo para la sociedad. La sociedad de un México donde el aborto siempre ha existido y aumentará debido al COVID, pero donde la justicia impide a las mexicanas hacerlo de forma segura y legal, arrojándolas a un mayor sufrimiento. En México se practican 44 abortos por cada 100. Yo no entiendo cómo es que por culpa del COVID, tienen que aumentar los abortos. Es como que porque sí. Como que, mira, existe el COVID, van a haber más abortos. Hay que solucionar esto aprobando el aborto. O legalizando el aborto. Para proteger a las que tienen ese embarazo no deseado. Pero que es un embarazo no deseado. Que sencillamente no te funcionó la pastilla y dices, no, tuvimos mala suerte, hay que resolver esto. O porque un embarazo no deseado puede tenderse como estos casos de crímenes donde efectivamente hay personas que le dañan la vida a criaturas por este tema del abuso sexual. Que también es un crimen, pero ¿cómo entra dentro de un embarazo no deseado una aventura por allí, por ejemplo? Y entonces, que el COVID sirva de justificación por el aumento de gente que quiere abortar, y por eso para evitar que estas puedan tener alguna dificultad al abortar, es que no entra dentro de la lógica, ¿no? Claro, es que, mira, mientras más uno objetivamente escucha los argumentos de quienes defienden el aborto, a favor del aborto, uno más se sorprende porque los elementos son muy endebles, o sea, son infundamentados. El primero, el que tú acabas de decir, ¿no? O sea, cómo el aumento de la pandemia hace que automáticamente aumente el número de abortos, eso nadie te lo puede explicar. Eso es un argumento muy, muy débil. Pero el otro argumento es el que tú acabas de decir. Es ¿cómo estoy yo padeciendo un embarazo indeseado? Sobre la base, en la mayoría de los casos, no obstante que hay su decisión, sobre su excepción, sobre la base de una decisión que tú antes tomaste. Explico, es que quienes allí están, salvo los casos de violación embarazadas, me parece que tomaron la decisión, tanto ella como su pareja, de tener relaciones sexuales. Entonces, en realidad, el arreglo hay que ponerlo antes. Hay que evitar las relaciones sexuales, sin las condiciones necesarias para que ese niño, niña, venga en un ambiente de amor, en un ambiente de protección. O sea, es que entonces aquí tenemos ahora una idea, un reto, la prevención. Entonces tenemos que vivir en una sociedad en donde no se facilite la práctica temprana de la relación sexual, porque no puedes quedar embarazada sin relación sexual. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con esos argumentos que son falsos y que tú inmediatamente te das cuenta que se usan para justificar. ¿Sí? El aborto no debe ser justificado. El aborto es, por donde tú lo veas, malo.
Incluso en los casos en donde se supone que se está buscando preservar la salud de la mujer, el aborto es malo porque ha habido mujeres que, y esto científicamente está bien estudiado, en donde valientemente han dicho, bueno, aunque el muchacho me venga en este estado, yo soy su madre y yo lo recibo. O aunque haya riesgo para la vida mía o para la vida, yo asumo el riesgo, ¿no? Porque además también hay que ver hasta qué punto eso es sincero y es así. Porque también hay casos, que extraño que los proabortistas no citan esas estadísticas. También hay casos en donde le dicen a la mujer, el niño va a nacer con defecto. Y la mujer valientemente dice, bueno, aunque vaya a nacer con defecto, es mi hijo y yo quiero tenerlo. Y después resulta que el niño nace con absoluta normalidad. Entonces es interesante que los proabortistas no hablan de esto. Y sería interesante que hablaran de ello, ¿no? Chiara Corbella es precisamente una joven que en su momento tenía cáncer y le dijeron, mira, tenemos que hacerte tu tratamiento, que va a ser como que muy dañino, hasta el punto de que puedes perder tu hijo, ¿no? Entonces ella dijo, o sea, su decisión fue evitar el tratamiento para que al final el niño pudiera nacer, aun cuando el cáncer al final iba a hacer que perdiera la vida, ¿no? Y es valiente, en este caso es creyente, y voy a dejar el testimonio del esposo al final del video, pero también esa decisión la puede tomar una joven, no necesariamente tiene que ser creyente, basta que tenga unos valores bien infundados. Eso que tú estás diciendo es importante por este testimonio y por el que anteriormente nosotros escuchamos. Es que los proabortistas dicen que quienes estamos en contra del aborto lo hacemos desde una fe. No. Por supuesto que la tenemos, pero nosotros lo hacemos desde una postura antropológica de defensa de la vida. Es una vida, no se está tomando una decisión sobre la base de un problema externo, sobre la base de una cosa, sobre la base de un feto, sobre la base de un objeto. No es eso. Es un ser humano vivo, digno, y por lo tanto no tengo yo que tener necesariamente fe. Si la tengo, muy bien, si la tengo, mejor, pero no estamos tomando una decisión sobre la base, como dice esta persona mexicana, sobre la base de dogmas religiosos. Lo estamos tomando sobre la base del respeto de la dignidad humana que nos pide no matar, simplemente. Sí, aquí ya viendo el tema de la religión, que no es que nos da como que justificaciones sin sentido, sino que aportan desde el punto de vista también objetivo. El Papa nos da un mensaje. Si una de esas chicas se quedase embarazada fruto de una violación y a usted le dijese que quiere abortar, ¿usted lo entendería? Yo la entendería a ella en su desesperación, pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Y aunque sean esas circunstancias tan extremas. ¿Es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema? ¿Es lícito alquilar a alguien que la elimine? La respuesta es tuya, no es mía. No, yo no he venido a responder, voy a intentar sacar todas las respuestas que pueda de usted. No, pero sí hay una cosa que es incompleto. Tampoco la puede dejar en la calle. Y gracias a Dios se ha tomado en los últimos años, en los últimos 10 años, 15 años, se ha tomado mucha conciencia de estos casos, ¿no? De chicas solas que van a ser madres, ¿no? Y se ha desplegado todo un trabajo de acompañamiento, de dignificación. Nos encontramos con situaciones en países donde no se ha despenalizado el aborto, tal y como quiere la Iglesia, donde hay mujeres que pasan por una situación muy penosa y que además tienen que pagar luego con cárcel la decisión que han tomado. Sí, pero yo vuelvo a lo mismo. No discuto la ley civil de cada país. Me pregunto, antes de la ley civil, antes de la ley religiosa, a lo humano, ¿no? Es justo
eliminar una vida humana para resolver un problema. Es justo alquilar un sicario para resolver un problema. Después de ahí viene todo lo demás, pero esa es la pregunta básica. La complejidad del tema, usted sabe que es... Sí, pero parto desde esa pregunta. Sí, y en ese, de ahí viene todo lo demás. Eso todo lo demás también tiene su reflexión, su crítica. No significa que la iglesia, entonces, se desentiende de todos los casos problemáticos, ya sea porque una mujer la hayan metido presa porque, no sé, tuvo un aborto espontáneo y entonces la justicia dictaminó que fue un aborto cometido y entonces va presa, sigue siendo injusto, ¿no? O sea, no es que somos irracionales de que le damos la razón a este tipo de ejemplos que son también terribles, donde hay una justicia en donde en muchos países no sirve, que la joven puede ir a reclamar y la manda de oficina en oficina. Eso es injusto también, o sea, no dejamos de tener sensibilidad por todo lo que dice el Papa que viene después de eso. Porque el mundo, podemos decir que está... A ver, alguien pudiera decir, se lo llevó quien lo trajo, ¿no? Porque en verdad padecemos de cantidad de problemas que a veces uno no le cabe en la cabeza, pero vale la pena ver un video en donde, con el que comenzamos de Dios existe, donde reflexionábamos que no significa que Dios tenga la culpa en esos casos puntuales que son en verdad complicados y terribles. De hecho, a mí me venía a la mente antes de, o mejor dicho, haciendo el esquema, el juicio de Jesús ante Pilato. Y es interesante poner a Pilato precisamente como estas leyes, estos tribunales, que son los que toman las decisiones, que muchas veces lo que hacen es lavarse las manos. Porque también está el caso de el Jesús que intentan ponerle como que cosas malinfundadas para que lo terminen enjuiciando por mentiras, matarlo en definitiva. Es como un feto al que le están diciendo, esto no, tú no eres un ser humano, no importa, ¿verdad? Es como una mentira al cual se le va a sumar un tribunal, en este caso Poncio Pilato, que dice, oye, ¿cómo hago aquí? Yo voy a salir perdiendo, mejor me lavo las manos. Pero también está una María sufriente frente a un Jesús que están juzgando injustamente, pero María está acompañando precisamente a ese hijo, ella va en ese cumplir la voluntad de Dios, que no entiende en ese momento, o sea, ¿cómo va a entender que le van a matar a su hijo? Y él lo va haciendo voluntariamente. Es una cosa que, bueno, o sea, los que han vivido su Semana Santa entran en esta meditación profunda. Y me parece que en la traspolación cabe, porque también las madres con sus hijos también sufren. Sea que abortaron por algo que alguien las llevó a abortar, o ellas tomaron la decisión de abortar, o todo el mundo te dice que no, que lo mejor es que abortes. Entonces, todo, o sea, hay un sufrimiento, o sea, la humanidad ciertamente padece. No lo negamos. Y es precisamente esa institución, la Iglesia, la que ha engendrado la mayor cantidad de instituciones en defensa de esas mujeres, para que esas mujeres puedan ser tratadas, acompañadas psicológicamente, para que si necesitan apoyo de carácter económico lo tengan, para que si necesitan un lugar donde aprender un oficio o incluso donde resguardarse lo puedan tener. Sino de que la institución, no la que dogmatiza, sino la que acompaña, es precisamente la Iglesia. Yo lo último que tengo para comentar es un comunicado de la Comisión Permanente del Episcopado Venezolano de no hace mucho, 22 de marzo de este año 2021, pero me gustaría que fuera como elemento de cierre, o no sé si usted tenga otra cosa como que valga la pena mencionar. No, yo quiero seguir insistiendo en que el que se trate el tema del aborto en los casos no nos ayuda, porque como se ha hecho en el pasado, lo ha hecho mucha gente, usted escoge el caso que le conviene a su postura.
Entonces usted agarra el caso de las violadas, todos los que defienden el aborto hablan de los niños defectuosos y de las mujeres bajo estado de violación. Están escogiendo el caso que les corresponde, que le conviene, que más le adviene. Mientras tratemos el aborto en los casos que le conviene a cada quien para poder sostener su propia doctrina y su propia práctica y su propio negocio, no vamos a poder salir de aquí. Yo creo que lo mejor es ver este asunto del aborto unido a la eutanasia y a todo, digamos, un gran proyecto de la cultura que al fin y al cabo va a conducir hoy, mañana, pasado, en meses, en siglos, a la destrucción de la especie humana. Porque si ahora cada quien puede decidir los hijos sobre la base del viejo que está a punto de morirse y uno puede decir que lo terminen de matar. O sea, la decisión sobre la vida en el último momento de la vida. Y vamos a tener la posibilidad también de decidir sobre la vida en el primer momento. La especie humana en unos siglos va a desaparecer. Y hay que verlo así, no hay que ver como el caso de esta muchacha que fue, no. Hay que verlo como un gran proyecto, hay que verlo en el horizonte de un gran deseo, de un plan, ¿cómo no? De un nuevo orden que quiere ser implantado, en donde, por supuesto, y sobre todo en países de América Latina, haya una fuerte tasa de natalidad, le engendra a ellos un problema. O sea, hay que verlo desde esta perspectiva y no desde la perspectiva del caso de una mujer que violaron, que cuando uno se pone a ver numéricamente esto qué importancia, qué relevancia y qué trascendencia tiene, uno dice, esto, bueno, es en realidad chiquitico frente a la gran cantidad de clínicas proabortistas que hacen el negocio del mundo sobre la base del sufrimiento de una mujer, sobre la base de la destrucción de una vida humana. O sea, yo quisiera que lo viéramos así, que lo viéramos como la posibilidad que hoy tiene el ser humano jugando a ser Dios, de autodestruirse. Y yo añadiría antes de este texto una frase que es mía. O sea, no se puede ser cristiano y un proabortista irracional. Natural. Y dentro de nuestro contexto salesiano, hay jóvenes que son del oratorio y a estos yo les pudiera decir, mira, no puedes ser oratoriano y proaborto al mismo tiempo. O sea, es un sinsentido, no está, como quien dice, aprendiendo los valores que se promueven dentro del carisma. Entonces, aprovechando lo que tú estás diciendo, el evangelio de ayer hablaba de la mundanidad. O sea, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo, si tenemos fe y si con eso hemos querido terminar este encuentro, nosotros tenemos que vivir como hombres y mujeres que tienen fe. O sea, yo no puedo vivir mi sexualidad como la viven los mundanos. Y si los mundanos, el resto de las personas que no tienen fe, viven con la pastilla anticonceptiva, viven con la té de cobre, viven con la práctica abortista, apenas meten la pata o la cosa les resultó mal con esta mujer porque a lo mejor tenían esta y esta y esta y esta otra. O sea, yo que soy cristiano no puedo vivir la vida así. Y es importante que nosotros formemos a los jóvenes y los jóvenes se dejen formar en un sentido de responsabilidad y no en un sentido de, bueno, vamos a vivir la vida a la loca, haciendo lo que a mí me parece, y si me resultó malo, mato, para tener una vida más confortable, para tener una vida sin problemas. En el comunicado dice que en los últimos años se ha buscado imponer en el mundo entero una mentalidad contraria al derecho a la vida y a la integridad de la persona humana y de la familia. Sí. Hay grandes campañas publicitarias provenientes de corporaciones internacionales poderosas capaces de invertir inmensas sumas de dinero a fin de imponer a como dé lugar legislaciones a favor del aborto, de la eutanasia y de la ideología de género con todas sus implicaciones. Lo hacen apelando a un falso concepto de modernidad, inventando nuevos derechos humanos y justificando posturas reñidas con el designio de Dios. Venezuela no escapa a ello. Varios grupos y movimientos se hacen eco de esta mentalidad contraria a la vida. Lamentablemente han ido encontrando terreno fértil en algunos dirigentes de diferentes tipos de ideología política, quienes han venido impulsando desde hace algún tiempo la posibilidad de promover leyes que aprueben ese tipo de acción, incluso aprovechando que todos estamos abrumados por la pandemia del COVID-19. Anuncian y promueven consultas, estudio y aprobación de proyectos de leyes tendientes a favorecer la eutanasia, la ideología de género. Con esto se abren las puertas para lo que llaman la despenalización del aborto,
y hacen un llamado a que nosotros hagamos esa defensa hacia la vida, que seamos personas que respondamos ante la realidad, que no necesariamente tiene que ser uno frente a los medios. Puede ser simplemente educando, en este caso si tienes hijos, en este caso, y si eres joven, documentándote, también meditando la palabra de Dios, que ayuda también a tener ese juicio más claro, porque es lo que nos ilumina para este tipo de misterios que nos sobrepasan. Correcto. Es viviendo como hijos de Dios. Amén. Bien. Chévere. Muchas gracias. A ti. Salve, mi chiamo Enrico, sono il papà di Francesco e di altri 2 figli in cielo nati prima di lui, Maria e Davide. Mia moglie Chiara è in cielo insieme a loro, sono appunto vedovo da 4 anni. Francesco aveva da poco compiuto 1 anno. La mia però è una storia bellissima, perché la malattia e la morte non hanno avuto l'ultima parola, non hanno avuto il potere di farci credere che quello che ci stava accadendo fosse una disgrazia. Abbiamo vissuto l'esperienza dei ladroni crocifissi insieme al Signore. Solamente loro hanno il coraggio di parlare con Gesù. È la nostra esperienza. Così siamo stati consolati da un Dio appeso insieme a noi. Ci siamo sentiti sempre amati. Il Signore ci ha donato 2 figli speciali da accompagnare alle porte del paradiso. Li abbiamo visti addormentarsi e passare dalle nostre braccia a quelle del Padre. Pensavamo, dov'è la disgrazia? Sono nati pronti. Avevamo quel santo dubbio nel cuore che fosse una grazia tutto quello che ci stava accadendo. Intravedevamo il Signore nella logica fuori schema della vita nella morte e dell'ingiustizia dell'amore. Non vi meravigliate, l'amore è un'ingiustizia. Ho sperimentato che per fare spazio alla grazia devi accogliere proprio questa logica ingiusta dell'amore, che non solo regala, ma spreca. È giusto che io sia vedovo? È giusto che Francesco non abbia la mamma? È giusto essere malati? È giusto essere disabili? È giusto che il Figlio di Dio muoia in croce? No, non è giusto. Ma questo è l'amore, una meravigliosa ingiustizia. È il giubileo della misericordia, non della giustizia. Solo un padre si lascia uccidere dai suoi figli. Solo un padre sa amare così. Ci dissero, riferendosi alla malattia di Chiara, un tumore, non c'è più niente da fare. Molto probabilmente lo diranno a molti di noi. Non gli credete, c'è molto ancora da fare. È il momento di prepararsi all'incontro con il Padre. Chiara ed io abbiamo desiderato aspettare lo sposo con le lampade accese. Desideravamo mettere il vestito più bello. Per questo Chiara ora è vestita da sposa. Abbiamo vissuto insieme a Fra Vito, il nostro padre spirituale, per un paio di mesi nell'attesa di questo incontro. Abbiamo celebrato le messe più belle, abbiamo mangiato del suo corpo, lo abbiamo adorato, ci siamo confessati, abbiamo chiesto tutte le grazie, compresa quella della guarigione fisica, che come sapete non è avvenuta. Avevamo la certezza però che doveva esserci qualcosa di più grande di una ipotetica guarigione fisica, che se anche infatti fosse avvenuta, nient'altro sarebbe stata che un rimandare il problema. E cosa chiedere allora di più grande di una guarigione fisica? La salvezza. La salvezza è più importante. Era la notte del 12 giugno di 4 anni fa, quando abbiamo celebrato l'ultima messa insieme con Chiara. Il Vangelo diceva: voi siete la luce del mondo e il sale della terra. Chiara era bellissima, era luminosa, era felice. Ci ha salutato dicendo: vi voglio bene a tutti. Era felice di aver vissuto una vita piena ed incredibile. Era felice di aver amato.
È bello consumarsi proprio come una candela che raggiunge il suo scopo, ha scritto nella lettera a Francesco. Da tempo mi risuonava nel cuore quella frase del Vangelo che dice: infatti il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero, ma mentre vedevo il corpo di Chiara consumarsi non riuscivo ad accogliere questa dolcezza. Allora l'ho chiesto a Chiara. Erano circa le 7 del suo ultimo mattino. Era davanti al tabernacolo e le ho chiesto: Chiara, ma è davvero dolce questa croce, come dice il Signore? Lei mi ha sorriso e con un filo di voce mi ha risposto: sì, Enrico, è molto dolce. Quella dolcezza era per lei, non per me. Era lei che stava morendo, non io. Il Signore infatti dona la grazia al momento giusto. E così l'ho vista morire felice. Sapeva benissimo dove stava andando. Fratelli, possiamo morire felici anche noi se facciamo spazio alla sua grazia. Uno dei messaggi più belli che forse il Re della storia ci ha voluto donare tramite la vita di Chiara è che lui non è un bugiardo. Il Signore non è un bugiardo. Questa croce è molto dolce. Fidatevi, ne vale la pena. Buon cammino a tutti. Grazie Enrico. Grazie Enrico. Avete capito quello che stiamo facendo questa mattina?